mostrarte a través de las Escrituras que haciendo una profesión de fe, inclusive pertenecer a una determinada iglesia o alguna institución religiosa, no garantiza la entrada al reino de los cielos. Jesús nos ilustra ya en Mateo capítulo 25 cómo será el reino de los cielos en los últimos tiempos. Él hace una comparación y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. En el mundo antiguo, la costumbre judía sugiere que estas 10 vírgenes eran damas en espera y tenían 2 misiones. Una de ellas era preparar a la novia para su boda. Otra era encontrar en un punto del camino al esposo. Deberían de estar esperándolo allí. Cuando el esposo llegara, entonces ellas se reunirían con él y alumbraban con sus lámparas el camino del esposo. Por cierto que las lámparas que estas personas tenían realmente no alumbraban demasiado. Eran lámparas pequeñas que cabían dentro de una sola mano. Si quisieran verdaderamente alumbrar al esposo, utilizarían antorchas. Pero lo cierto es que de esa manera se celebraba esta costumbre judía. La Biblia hace una clara distinción entre las vírgenes: 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Usted reconocerá que toda persona imprudente obra de acuerdo a lo que su insensatez le dicte, como por ejemplo no abastecerse de aceite para sus propias lámparas. Ellas tuvieron el ejemplo de las que sí lo hicieron, pero no le dieron la debida importancia. Ahora, la manera como las vírgenes estaban preparadas, vestidas y con las lámparas en sus manos, cualquiera que las viere dirían: estas forman parte de algo especial. Verá, usted y yo quizás podemos exteriorizar al mundo y sentirnos hijos de Dios. Ahora muchos se dicen ser hijos de Dios independientemente de la religión que profesen. Usted puede asistir a una iglesia, ser miembros inclusive de una congregación cristiana, pero eso no te garantiza el ser hijos de Dios. Usted puede tener una lámpara de profesión en sus manos y aún no nacer de nuevo. Eso es como no tener a Dios. Mientras el novio se hacía esperar, todas durmieron. Y la demora representa el espacio entre la conversión verdadera o inclusive la aparente y el retorno del Señor Jesucristo. Y digo del retorno del Señor Jesucristo porque recordemos que la parábola está en el contexto de la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús cuando le dijeron: Señor, ¿qué señales habrá acerca de tu regreso y del fin de los siglos? Continuemos con la parábola desde el verso 6. Dice así: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahora nos encontramos en el punto central de la parábola: la llegada del novio para celebrar su boda con la iglesia. Este es Cristo Jesús. Las 10 vírgenes, al escuchar tremendo sonido que decía: allí viene el novio, salid a recibirle, se despertaron y comenzaron a arreglarse. Inclusive arreglaron sus propias lámparas. Y de nuevo las insensatas, que debido a su naturaleza otra vez cometieron un acto de imprudencia al pedirle prestado aceite a las que sí tenían, no importando perjudicarlas. Sin embargo, tomaron consejo y fueron a comprar aceite para sí mismas. Pero de repente llegó el novio.
Y mientras las insensatas iban a comprar el aceite, el novio solamente encontró a las que sí estaban preparadas. Estas acompañaron al novio, continuaron el ritual, alumbrando el camino de él hacia el lugar de la boda. Estas vírgenes prudentes representan a aquellas personas que han tenido un genuino arrepentimiento. Representan a aquellas personas que han nacido de nuevo en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo de Dios. Representan a las personas conocidas por Dios, aquellas personas que hacen su profesión de fe en Cristo Jesús. La parábola continúa después de que se cerraron las puertas en el versículo 11 diciendo: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Luego de que cerraron las puertas, llegan las vírgenes imprudentes a golpear y a interrumpir la ceremonia. Ellas se sentían indispensables para el evento. Ellas decían: Señor, Señor, ábrenos. Ellas decían: Señor, Señor. Y la manera de llamar a una persona por la repetición de su nombre, como por ejemplo Abraham, Abraham, Marta, Marta, Absalón, Absalón. Esta es una forma judía de expresar cierta relación de intimidad con la persona. Estas vírgenes creían tener esa cercanía estrecha con el novio. Sin embargo, el novio le respondió diciendo: no las conozco. Aquí vemos que las vírgenes no entraron a las bodas, no porque no tuvieran una invitación, tampoco porque no tuvieran las lámparas encendidas. Realmente no entraron a las bodas porque el novio nunca las conoció. Nunca tuvieron una relación personal con el novio. Las personas que son representadas por estas vírgenes insensatas realmente no es que perdieron la salvación, sino es que nunca la tuvieron. Nunca fueron salvas porque nunca se arrepintieron. Ciertamente Jesús viene. Y viene pronto. Vale hacerse la pregunta: ¿eres conocido por Dios? Bueno, quizás tú me podrías decir: Dios conoce a todas las personas. Pero tú sabes a lo que me refiero. Voy a volver a hacer la pregunta de una manera distinta. ¿Tienes una relación personal con Él? ¿Realmente Dios te reconoce como su hijo? En ese momento no le dirás: Señor, yo soy de tal o cual religión, yo hice esto o lo otro. Mateo capítulo 7, del 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Solo el Espíritu Santo garantiza a la persona que es hijo de Dios. Romanos 8:16 dice así: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y es que la única manera de ser aceptos ante Dios es a través de Cristo Jesús. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Querido amigo, querida amiga, quizás no entiendas la gravedad de la situación, que la Biblia enseña que todos hemos pecado. Y a causa del pecado, el mundo entero está respirando la ira de Dios para cuando Él regrese, a menos que reciba salvación a través de Cristo Jesús. Si no eres hijo de Dios, todavía hay tiempo. Puedes arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios. Él está dispuesto a perdonarte, aún Él tiene misericordia. Ponte a cuentas con Él. Si eres hijo de Dios, ¡qué alegría! Hagamos brillar nuestras lámparas para que la gente vea nuestra profesión de fe en Cristo Jesús. Sigamos en comunión con nuestro Señor.
mientras esperamos su venida. Que Dios te continúe bendiciendo.